Bueno, muy bien, qué alegría, qué bendición que estás por ahí conectado en esta nueva edición de Conexión, el podcast miércoles de Conexión. Nosotros en nuestro servicio de los miércoles le llamamos Conexión y dirigimos nuestro servicio a varias conciencias, ¿verdad? Sé que ya has visto por ahí el episodio de los jóvenes, por ahí viene un episodio adicional de los jóvenes de nuestra iglesia. Vas a ver contenido para damas, caballeros, emprendedores, diferentes conciencias dentro de la iglesia, y quise hacer una edición especial que sé que ya viste quizás el primer episodio con la persona que estoy compartiendo y le he llamado Conexión Pastoral, ¿verdad? Porque estoy compartiendo con un amigo, hermano de la vida, el pastor Juan Carlos Ramírez, pastor de la iglesia MI Canóvanas Pueblo, la iglesia de la familia. Bienvenido, pastor Juan Carlos. Saludos nuevamente, Carlos. Muchas bendiciones para ti y para la audiencia en esta hora. Mira, Un gozo estar aquí. el episodio pasado estuvimos conociendo al pastor Juan Carlos. Quería que la gente conociera a mi amigo, ¿verdad? El pastor Juan Carlos. Nos habló un poquito de su experiencia en el ministerio, los años que lleva pastoreando, las iglesias que visitó, y surgieron varios temas dentro de, y estos episodios también los hemos hecho porque pronto estaremos, ¿verdad?, diciendo en las redes sociales cómo nos van a poder conseguir en un espacio también de comunicación como este, de poder hablar algunos temas sociales, temas de iglesia, temas de la vida pastoral, ministerial, de la familia, diferentes temas, ¿verdad? Hay muchos lugares donde la gente se expresa y la gente preguntará, ¿por qué uno más? Bueno, porque hay gente que no se escucha. Es correcto. Y porque tenemos algo que decir. Así es. ¿Verdad? Y así ya dentro de pronto sabrás el lugar donde puedes conseguir la plataforma digital para escuchar ese espacio de comunicación donde estará este servidor junto al pastor Juan Carlos y algunos otros pastores amigos. Hoy, de esos temas que surgieron, vamos a hablar un poquito. Y esa va a ser más o menos la dinámica de lo que pronto vamos a tener, ¿verdad?, en ese podcast que tenemos a bien el poder iniciar. De los temas que hablamos, yo no sé cuál a ti te llamó la atención. Hubieron varios y no estamos ni en el ánimo de... no es el ánimo de criticar, ni el ánimo, ¿verdad? Todo esto será a nivel de cómo uno añade con ideas las experiencias de la vida, y quizás con nuestra experiencia otros también aprenden, viven, ¿verdad? No es criticar ni organizaciones, ni lugares, ni nada por el estilo. De los temas que hablamos, hubieron varios. Yo quiero que comencemos y también tú me dejas saber si tienes un tema y lo tiras ahí. Yo quiero que sea informal. Dale. ¿No? Yo quiero que comencemos con mucha gente que sale hoy hablando en plataformas digitales, en redes sociales y en lugares como estos, y que me parece chévere, porque volvemos. Si tienes una opinión, gracias a Dios vivimos en un sistema democrático que puedes darla, sea correcta, incorrecta o lo que sea. Cada cual lo determinará y lo recibirá o no. Pero hay mucha gente que le echa la culpa y no quiero utilizar la palabra demoniza, pero hasta cierto punto, el sistema de la iglesia y la iglesia por experiencias que tuvieron dentro de. Y hoy hablan y hoy expresan, y yo decía en el episodio pasado que yo creo que todo el mundo pudiera tener la excusa para utilizar la iglesia para no servirle al Señor o para ni asistir o lo que fuera, pero de la misma forma en que tuvieron malas experiencias, yo soy de los que considero que en la iglesia se tienen más experiencias buenas que malas, más experiencias positivas que negativas. Queremos resaltar las negativas y a veces ni miramos cuán responsables nosotros fuimos también de esas experiencias negativas que se dieron dentro de la iglesia y si verdaderamente el sistema es el culpable. Mira, interesante. ¿Tú quieres candela? No, vamos a meter candela. Mira, sí, quiero comenzar algo que dijiste y puntualizarlo muy bien. En la iglesia, en la experiencia de lo que es la iglesia, ocurren más experiencias positivas en la vida del ser humano que negativas. Sí. Lamentablemente a veces uno se enfoca más en lo negativo. Como mencionaba en aquel episodio anterior, en los defectos del sistema, del pastor, del líder. Pero oye, ponte a pensar que cuando nadie quería saber de ti, hubo un pastor que se acercó a ti para escucharte
para levantarte, para darte una oportunidad. Cuando tal vez otros te daban la espalda, hubo una congregación que te recibió, te permitió servir, te permitió tener experiencias de crecimiento en tu vida. Así que yo le decía casualmente, Carlos, a la iglesia en estos días, si usted me mira a mí con los ojos humanos, usted va a ver todos los defectos que yo tengo. Y si usted mira la congregación con los ojos humanos, y con eso me refiero con ojos humanos, a buscar los defectos, usted los va a encontrar. Porque Claro, somos humanos. pero claro. No hay sistema perfecto, y tú lo estableciste también. Claro. No hay sistema perfecto. Pero muchas veces queremos echarle la culpa a un sistema, a una iglesia, a un pastor, a un líder, para yo evadir mi responsabilidad de lo que realmente me toca a mí. Porque entonces, está bien, el pastor falló, el sistema, pero ¿y tú? ¿Fuiste un buen miembro de esa iglesia? ¿Tú hiciste lo que se esperaba de ti? ¿Trabajaste, ayudaste al pastor? Sí. No es culpa de la iglesia solamente. A veces nos vamos para un lado solamente. Bueno, es que si nosotros evaluamos, iglesia somos todos. Correcto. Si iglesia somos todos y encontramos que la iglesia no es buena y yo fui parte de la iglesia, pues yo tampoco fui bueno. Entonces, si yo no mido la aportación que yo hago al lugar de congregación que llamamos iglesia, sabiendo que iglesia somos nosotros. Correcto. Yo lo primero que puedo evaluar es la aportación que yo hago. Y número dos, con la aportación que yo hago, cuando veo lo que está quizás sucediendo, cómo con mi aportación puede cambiar. Exacto. Habrá momentos en que tendré inherencia, habrá momentos en que no. Yo sí creo, y quiero saber tu opinión, que en el pasado y en el presente, ¿verdad? Pero en el pasado sí se cometieron varios errores en ciertos sectores de la iglesia que no se puede negar que se lastimó gente. Lo que yo sí sigo recalcando es que no es la excusa para esa gente el querer ahora justificar muchas de las cosas que viven por el tan solo hecho de que lo que me hicieron, sí, pero es que tú también hiciste. Y si tú te pones a analizar, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu vida, tuviste que haber hecho algo. El tema del perdón, el brindar el perdón es tan profundo como cuánto tú quieres recibirlo. Y si quieres recibirlo, tienes que brindarlo. Entonces, ¿cuánto es lo que tú hablas? La responsabilidad. Y no sé qué piensas en qué se pudo haber errado en algún momento dado. Y no hablemos de errores. ¿Qué no se hacía? ¿O qué ahora uno dice, mira, se debe de hacer? O no sé. Yo creo, no quiero llamarle errores porque, volvemos, no voy a penalizar, ni voy a atacar, ni a... Yo creo que tiene que ver mucho también, Carlos, con lo que son las generaciones y la perspectiva de los que predican y ministran referente a lo que son los asuntos de la iglesia. Hace unos años atrás, la mentalidad en la iglesia era que había que estar los 7 días en la iglesia. Y aunque tú faltabas uno, pero te penalizaban por ese uno y no veían los otros 6. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con el pasar de los años? Hay otra generación, hay otra mentalidad. Pero ahora la gente no quiere ir. Hay otra familia. Ahora... Ahora la gente que no quiere ir. Ahora son los dos extremos. Voy todos los días y ahora la gente no quiere ir. Seamos sinceros. Inclusive le ha reducido los días de culto, si nos vamos por esa misma línea. Claro. Y con todo eso la gente no llega. Pero ¿cuál era el propósito de reducir los días de culto? Buscando tal vez darle ese balance de que la gente se quejaba, ¿verdad? Fue por eso, vamos a ser sinceros, y tú tienes más experiencia que yo. Y aquí no estamos hablando, aquí sí, tú llevas, ¿cuántos años tú llevas? Quedamos hablando en el segmento 14, anterior. 15, por ahí no, 15 años pastoreando, pues tienes más experiencia que yo en el aspecto de estar frente a una iglesia. Y sí, yo llevo muchos años en el aspecto ministerial, pero frente a una iglesia, tienes muchos años, más años que yo. No estamos hablando de un sistema, no estamos hablando de una organización en específico. Juan Carlos y yo pertenecemos a organizaciones diferentes. Coincidimos en muchas cosas como organización, en otras no coincidimos. En ideas, la misma forma. Y eso es lo diverso de esto. Pero no estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de cómo a lo mejor evolucionó esto socialmente, como tú lo expones, y cuál hubiera sido la razón verdadera de eso. No la tenemos porque no fuimos los que lo cambiamos. Exacto. Pero de estar reunidos 7 días, y te voy a exponer algo. Estar reunidos 7 días a 2 veces en semana, que es lo que la mayoría de las iglesias, ¿verdad? 2, 3, 4, el que tiene servicio de oración, tiene jóvenes, tiene 4. Pero usualmente son 2 veces y momentos especiales. Fue verdaderamente por crear un balance en el tiempo de la gente. Esa es una de las preguntas que quiero que evaluemos. Y quiero que también tú expongas lo que tú quieras exponer y que me lleves la contraria. ¿Fue esa verdaderamente el balance del tiempo de la gente?
Y dos, si la gente verdaderamente tiene en su pensamiento lo que es el balance del tiempo. Ok. O si fue por el mero hecho de que la gente no estaba llegando todos los días, pues vamos a ir cerrando aquí espacios donde me ocupa tiempo, donde me ocupa trabajo, donde hay un gasto económico, que esa es la realidad también ministerial. Mira, yo te llevé por ahí ahorita porque era para ir a contestar la pregunta inicial. O sea, por eso es que estamos aquí dialogando este aspecto en específico. Yo creo que la decisión se tomó mirando todos esos factores. Un conglomerado de todo. Un conglomerado de todo. Y creo que el problema está en que tal vez quisimos ser tan flexibles que perdimos entonces la esencia de lo que es el congregarse y lo que es ser iglesia. Sé que tal vez no me estoy desviando un poco del tema, pero está bien, porque ahora te fuiste deep de verdad. Porque entonces, para congraciarnos con esa generación que estaba herida porque fueron criados en ese ambiente donde sus papás estaban los 7 días en el templo y no tenían tiempo para ir al parque, para ir aquí, para ir allá. Que no todo el mundo experimentó eso tampoco, porque correcto. No todo el mundo iba a los 7 días a la iglesia. Había un sector que fue todos los días a la iglesia. Exacto. Pues para tal vez trabajar con el sector, pues se flexibilizó un poco para sanar esa herida, pero entonces la flexibilidad nos llevó a que no supimos entonces llevar a tener ese balance y a saber entonces hasta qué momento uno puede ser flexible y hasta qué momento no. Mencionaste algo muy interesante. La gente sabía realmente el balance. La gente sabe el balance. El balance que se tiene que hacer entre una cosa y otra, porque ciertamente se puede vivir una vida cristiana balanceada, donde tú le des el tiempo a Dios, donde tú le des el tiempo a tu familia, etcétera, claro, etcétera. El problema está cuando muchas veces muchas cosas ocupan en nosotros el lugar de Dios. Y volvemos a tu premisa inicial, cuando entonces usamos a Dios como excusa y la iglesia como excusa para no mirar para allá, para no volver allá. Mira, para mí es un tema bien profundo. A mí me gusta hablarlo y me gusta conversarlo en diferentes lugares. Lo he hecho y no se habla mucho. Con diferente gente lo he hablado y en constantes conversaciones, ¿verdad? No así públicas y en plataformas así, ¿verdad? Y grabadas. Y me agrada hablarlo. Me apasiona hablarlo. No veo una solución. No veo un bien o un mal. Esto no es un absoluto. Esto estamos conversando. Exacto. Y voy a traer mi idea y mi punto, ¿verdad? Pero de las muchas preguntas que yo me hago dentro de la temática, una de ellas puede ser, por ejemplo, pues cuánta gente yendo los 7 días a la iglesia no se expone a otras cosas. Y no exponiéndose a otras cosas, pues funcionaron. Pero también uno ve que tampoco se fue tan efectivo en otra área. Entonces ahí es donde lleva uno lo que tú traes. Y yo creo que cada persona en lo individual debe de tener una buena definición en su pensamiento de lo que es el tiempo y el tiempo a Dios. Exacto. Yo creo en esto. Esta frase a mí no me agrada. Sí, no me agrada verla. Okay. Cuando hay gente que pone post en las redes sociales sacando tiempo para Dios. Ajá. Eso a mí no me agrada. Suena como tirado. Pero yo entiendo lo que quieren decir. Estoy sacando un espacio para Dios y debemos hacerlo. Pero Dios es el Dios del tiempo. Dios es el Dios del tiempo. El tiempo es de Él. No sacas ningún tiempo para Él. En tu mente estás sacando un tiempo para Dios, pero tú no sacas ningún tiempo para Dios. Pero sí, el tiempo para Dios lo ven en lugares como lo que es una congregación. Cuando Dios está en todo. Nosotros no excluimos a Dios de nada. Exacto. Aún en la pérdida de tiempo está Dios. Lo que pasa es que no está en el nivel de conciencia que debe estar en nuestra vida para que se produzcan unas cosas en nuestro espíritu. Eso es lo que yo creo que es complicado en la vida de la gente. Eso es lo que yo creo que es complicado. Pero hasta cierto punto, volvemos. 7 días, obligado, te penalizo, creaba unas heridas que a lo mejor la gente puede decir que tenía, pero de cuántas cosas a los 7 días en la iglesia. No estoy diciendo que voy a volver a eso, ni estoy diciendo que yo crea meramente en eso. No es así, pero analicemos cuántas cosas esta gente misma que se queja hoy de que estuvieron 7 días allí obligados, a lo mejor te excluiste de vivir de gente que no estaba allí. Vamos al barrio. Vamos a los barrios. ¿Cuántas iglesitas había en los barrios que se crearon en un momento dado? Y no digo iglesitas a nivel de menosprecio, digo iglesitas porque son iglesias pequeñas que se crearon porque el nivel cultural donde vivíamos, la transportación era limitada. Todo el mundo podía llegar a un lugar de reunión establecido como un lugar de congregación. No era solamente una marquesina y que nos encontrábamos a orar, un lugar de congregación. Se expande en muchos lugares de Puerto Rico. La gente llega. Pero miremos allí mismo como gente quizás que pasó 7 días allí metido, hoy
no vivieron otras cosas de la gente de la esquina, por decirle así, como lo hablamos pueblerinamente hablando, del que no iba a los 7 días. Ah, pastor, eso excluye a que el que fue a los 7 días también cayó en eso. Ahí es donde están los errores del balance también, y es lo complejo. Pero yo no creo en tal cosa como atacar meramente al sistema, sabiendo que no es perfecto, claro, pero como excusa para lo que nosotros vivimos. Y el ser humano puede estar toda su vida excusándose, ¿verdad? Y dando excusas. Pero mira, es uno levantarse y uno decir, pues bueno, pues si yo estoy aquí, ¿qué yo puedo hacer para que esto no vuelva a pasar? O para que mis próximas generaciones no pasen por eso, ¿verdad? Volviendo a la premisa inicial de si alguien está herido con la iglesia, el sistema, etcétera. Si estás en una congregación, ¿qué tú puedes aportar para que eso no vuelva a pasar? Claro. Para que eso no ocurra, no solamente ni en el presente, sino en el futuro, con tus próximas generaciones. Mira, hubo un tiempo también, esto es algo muy controversial, que se le decía a los jóvenes, no estudies porque Cristo viene. Hace muchos años. Hace muchos años. Y conozco personalmente familias y amigos, hijos de pastores que fueron marcados con eso, que no se les permitió ir a la universidad, no se les permitió trabajar, no se les permitió hacer nada, ninguna otra cosa en su vida porque Cristo venía. Los años pasaron. Sí. Y aquí estamos Crecieron, todavía. Son adultos. Y no es que no creamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos dejar de hacer mientras llega. Es correcto, hay que seguir trabajando, la vida continúa. Y reconozco, en el caso mío, ¿verdad? Que fui criado en la iglesia con esa generación. Reconozco que eso fue uno de los errores que se cometió en un momento dado. Había una buena intención. La buena intención detrás de ese mensaje, y tú me permites a mí, era pues crear una conciencia en la gente. Pero detrás de esa buena intención, se utilizaba esa buena intención o ese nombre de Dios para entonces coartar el que la gente siguiera viviendo, el que la gente siguiera su vida y no aspirara. Pero ¿sabes qué, Juan? Yo no lo viví de esa forma tan cerca, ¿verdad? En mi juventud. Sí viví una parte de mi niñez, sí habían unos ciertos miedos, por decirlo así, eran miedos, no puedo aparecerlo con la mano, y temores, que venía Cristo, porque es rapto, porque te queda, porque suena la trompeta y no la vas a escuchar, y te van a cortar la cabeza al final y toda la cosa. Cuando niño, hasta que, ¿verdad? Pues nos vamos a otra quizás cultura, por llamarle así, de iglesia, un poco más de fe, ¿verdad? Y de ese crecimiento personal sin dejar y abandonar el espíritu, que es lo que la gente quizás distorsiona con el mensaje de fe, que no se abandona el espíritu, es por lo que sucede en el espíritu que crece en el área personal. Pero, haciendo esa aclaración, si veo gente, y pongamos el ejemplo tuyo, que sí salió bien de ahí, a lo mejor tuvieron su experiencia no tan positiva, pero salieron bien de ahí, entonces no puedo atacar. Y a lo que iba era que yo no creo que haya sido de manera intencional. Yo no creo que haya habido una generación que haya dicho, y hay gente que me conoce de tiempo quizás va a decir, este se está contradiciendo porque tan rebelde que era. No, yo sigo siendo medio rebelde, pero a lo que voy y no es rebelde, es de un pensamiento crítico pero a lo que voy es que yo no considero, mano te dije, no considero, pastor. Quería hacerlo tan flexible esto. Pero no considero, pastor, que si tú y yo hablamos fuera del aire, yo no considero que haya un pastor que se levante. Mi corazón no quiere considerar eso. Pueden haber, porque hay todos casos, pero yo no considero que en mi corazón no cabe que hay un pastor que se levante todos los domingos por la mañana diciendo, voy a ver cómo castigo hoy mi congregación. A lo mejor tú me contradices, ¿verdad? Y puede haber los casos, y sí puede haber gente que sea así. A estas alturas de mi vida. Sí, todo es posible. Y del ministerio, todo es posible, yo no dudo nada. Claro, pero que gente se levante. Por ejemplo, en aquella temporada, yo no creo que haya, a lo que voy, si vamos a ese tema en específico, esto es bien diverso y bien amplio, ¿verdad? Estamos aquí filosofando y hablando, pero en mi cabeza no cabe que haya habido una generación que se reuniera y dijera, vamos a coartar el futuro de toda una generación diciéndole que Cristo viene. Yo creo que era un pensamiento, como tú mismo dijiste, genuino. Era un pensamiento genuino, pensaban que Cristo venía y pues lo más que podemos hacer es, vamos a servirle al Señor 24/7, encerrémonos nosotros mismos. Yo creo lo contrario, porque yo tengo que esparcir un mensaje para que más gente se salve. Yo veo eso un poco egoísta, pero en el pensamiento limitado que a lo mejor se tenía en aquel momento era lo que se hacía. A lo que hoy es, y quiero escuchar tu opinión, o sea, yo no creo que haya un grupo de gente diciendo, vamos a cortarle el futuro a toda esta gente con este tema. Igual que vamos a acabarle la vida a la gente diciéndole que esté 7 días a la semana en la iglesia.
no es que tengan la intención así, Carlos, pero cuando hay estilos y hay estilos de liderazgo Sí, sí. y de Sí, pastorear. ese es otro. Entonces, este estilo, que es el que quiere controlar la información, controlar la vida de la gente, Ujú. y es ahí donde, como te dije ahorita, es ahí donde entonces se entra en el área de tú querer entonces usar la Biblia Ujú. para querer tener el control Sí. sobre la vida de la gente. De acuerdo contigo, 100%. Para ahí es donde vamos y quiero seguirte escuchando. Que entonces la culpa no es del sistema, como atacan al sistema, es de un individuo dentro del sistema que no sabe su responsabilidad dentro del sistema. Y cuán claro se hace ese individuo de que lo que está haciendo está mal. Porque no es, a mi entender, de que si te congregas 7 veces o no te congregas 7 veces a la semana, Es que eso no hace ningún cristiano. es ¿no? por qué lo haces. Uno no se congrega para ser salvo, pero el que es salvo sabe Se que tiene que congrega. congregarse. Punto. Así es. Así que, mira, está esa generación, ¿verdad? Y vuelvo y te repito una vez más, se utiliza lamentablemente, ¿verdad?, a Dios para querer controlar tal vez esas mentes, querer controlar la vida de las personas. Gloria a Dios que, ¿verdad?, como tú dices, pues, salí bien de ahí. Pero tengo otros hijos de pastores Que no y les otros fue tan amigos bien. que esa no es su experiencia, lamentablemente, y todavía hoy están marcados con esa experiencia y con ese tipo de mensaje. Por darte un ejemplo, pero podemos dar otros mensajes más, pero por darte un ejemplo. Sí, lo que todavía estamos hablando de esto, que hay un montón de Exacto, cosas, pero exacto. no vamos a entrar en esa penalización de lo que es el Claro, sistema de la iglesia, porque claro. no se trata de eso, pero ¿qué tuviste que hacer tú diferente? Mira, número uno, Y estamos hablando de tu caso porque lo viviste. Y tú Ujú. mismo expones que lo viviste. ¿Qué tuviste que hacer diferente? buscar tener un encuentro con Dios yo personal. Buscar yo mi propia experiencia con Dios, número uno. Número dos, comenzar yo mismo también a estudiar la palabra de Dios. Interesarme por comenzar a leer, empaparme de la palabra. Aun cuando mi papá era pastor, lo que él decía, y a mi congregación, ya yo siendo pastor se lo digo, no me crean a mí. Claro. Ustedes, todo lo que yo le digo, fíltrenlo por la palabra y estudienlo. Sí. Y cuando entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar conmigo, Carlos, tú sabes, a darme una visión un poco diferente en ciertos aspectos de la Biblia, ya. Entonces uno comienza a afirmar su fe, su corazón, más allá de lo que alguien te pueda decir. Y ahí es donde entonces creo que debemos llegar todos y todas. Pero te voy a tirar una dura ahora. Sí, sé que vienes por ahí, dale. Vamos a ver Veo si tu sabes de mirada. verdad. Vamos a ver si sabes. Ven mi mirada que te Sí. voy a tirar dura. Ya tú me conoces. Hay gente que no está viendo que estoy seguro que puede decir, pero él es pastor. Ahora es fácil. Porque él es pastor. ¿Me sigue? Ahora es fácil que. ¿En qué sentido? Tú me estás diciendo que sobreviviste a eso, por decirlo así. Que no es sobrevivir, pero hiciste algo diferente. Yo te pregunté qué diferente hiciste. E hiciste algo, sí, yo sé que fue antes de ser pastor, pero hoy hay alguien que como excusa también diría, para él es fácil decirlo porque se dedicó al pastorado, se dedicó a eso y obligatoriamente ibas a tener que leer la Biblia, obligatoriamente ibas a tener que tener una relación con Dios y obligatoriamente te tienes que congregar. Porque en la iglesia falta todo el mundo menos el pastor. Eso es verdad. Si el pastor Eso es falta, hay que hacer tal planificación para que el pastor pueda faltar 2 veces al año. Y de las 2 veces al año que un pastor puede faltar, es una para vacaciones, te la perdonan, y otra que vayas a predicar en otro sitio. Exacto. De acuerdo a las congregaciones. Es una congregación que me ama y que... Y la mía también, y la mía también. Hago el disclaimer, la mía también. Estamos, la mía estamos, también. estamos No tengo aquí problema haciendo con los eso. disclaimers de nuestras iglesias. Pero hay gente que diría, es que es pastor, es que no es pastor. Es que, Yo coincido que es lo mismo, pero en la mente de la gente está ese... si no, y es buena, válida tu pregunta, legítima. Pero es que tú no puedes hacer las cosas en tu vida cristiana porque tú tengas un ministerio o porque tú vayas a tomar un micrófono. Porque la vida cristiana es más grande que un ministerio y que un micrófono. Tú tienes que hacer las cosas en la vida cristiana por convicción, por mantener esa relación con Dios independientemente del llamado. Dios, en ese momento que te hablo, en esa etapa de mi vida, todavía Dios no me había hablado de ministerio. Ujú. No me había dicho, mira, Juan, vas a ser pastor. Pero yo quise interesarme, ir más allá. Yo quise no ser como tal vez mis otros compañeros y amigos. Yo quise ser diferente y mantenerme. Y demostrar que podía mantenerme a pesar de lo que pudiera escuchar, lo que pudiera ver. Ujú. Pero no depende de que yo sabía que iba a ser pastor y por eso me interesé. No, no. Claro. No, y me imagino que era una edad muy joven. Porque en esa edad joven, donde uno va entrando en unas transiciones, al exponerte a otras experiencias, es en la mente
donde uno empieza a ubicar lo que conoce y lo que va a conocer. Lo que uno ya conoce y lo que empiezas a conocer. Y por supuesto, si uno vive en este aspecto de que uno piensa que el sistema te está amarrando y te está atando al ser libre, como por ejemplo cuando se entra a la universidad, empiezas a ver otros temas, empiezas a tener quizás una otra exposición si saliste de tu casa y te hospedaste en otro sitio, que es una edad crucial. Correcto. Y que yo creo, eso soy yo como pastor y yo como individuo, que todo el mundo tiene que darle una definición a su vida y todo el mundo tiene que ir identificando por su experiencia, por dónde va a dirigir su vida. Pero si mi experiencia con Dios es más grande que cualquiera de esa experiencia, nunca la comprometo. Esa es mi experiencia de vida. Exacto. Y eso pero no cada cual tiene que... Y es la que debiera uno como pastor, como congregación y como iglesia, sabiendo en todas las imperfecciones, cómo poder dirigir la gente a que la gente tenga su propia experiencia de fe. Yo creo, y lo hablaba con los jovencitos de estos días y lo tocaba creo que en 2 lugares, en el podcast que hice con los nenes aquí y en otro lugar, que invitaron a mi esposa a predicar, a un grupo de jóvenes también. A mí me apasiona hablarle a jóvenes. Okay. Soy aburrido, no puedo entretener a un joven, pero me apasiona hablarles. Porque yo creo que hay 2 momentos muy cruciales, y quiero saber qué opina. Yo creo que hay 2 momentos muy cruciales en la vida del ser humano en cuanto a edades. Número 1, entre los 5 y los 12 años. Entre los 5, 6, 12 años, que son cuando eres niño y vas entrando en una etapa de educación consciente. Yo le llamo educación consciente. Ya estás aprendiendo materias en la escuela, pero en la iglesia estás aprendiendo lo que se practica en la vida del creyente y lo que culturalmente hablando representa, y la vida espiritual que va más allá de lo cultural. La oración. Lo que nosotros los cristianos hacemos es congregarnos. Surgen preguntas como la que yo te decía en el episodio anterior, que mi hija me hizo a los 2 años y medio, 3 años. Tan pronto empezó a hablar, recién hablando, me pregunta por qué vamos todos los domingos a la iglesia. Es una niñita. Y que se entiende en el tren de vida que ella lleva como hija de pastor. Yo tengo mi negocio, su mamá tiene su trabajo, ¿verdad? Para aquel tiempo yo también estaba trabajando en la iglesia en Carolina, tenía el trabajo de la iglesia en Carolina, tenía el negocio comenzando, tenía a mi esposa trabajando y la nena está en un tren de vida de que o estamos en la iglesia o mis papás están trabajando, y ella lo ha entendido. Y son cuestionamientos que surgen. Pero yo siempre he creído que esa edad es crucial en lo que es una relación con Dios. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo y vas creando un fundamento. Okay. Y la otra, a mi entender, está entre los 19, 20 años a los 28. Okay. Porque es cuando realmente se va a mirar si permaneciste o no. Este lapso del medio, entre los 16, 17, 18, 17, 18 y los 20 y pico, es donde vas a empezar a conocer ese mundo tú y como individuo de lo que te va interesando. Donde empiezas a definirte. Y dejas de tener un... Ahora vivimos diferente porque hay más changones que viven con los papás hasta los 30 años, pero tus papás te dejan salir y llegar cuando te dé la gana. Pero en esta edad, tú haces lo que tus papás dicen. Y tú vas al grupo de jóvenes, porque vas al grupo de jóvenes. Por eso te digo que entre los 5 y los 16. Y el grupo de jóvenes va porque no puedes ir a la discoteca, pero te dejan ir al grupo de jóvenes. Si vas al grupo de jóvenes, si nosotros no aprovechamos esa etapa para meterle palabra, para una verdadera y sólida edificación de lo que se va a dar, yo no lo veo después acá. Acá en donde, lo que te decía, entre los 21, 22, 28 años, y especialmente los 28 años, que es cuando ya uno entra como en una crisis existencial. El ser humano entra en una crisis. Esto no es el libro, esto es yo acá que me pongo a mirar, a pensar. Entra en una crisis existencial de que no he hecho nada. ¿Qué voy a hacer ahora? El que no se quería casar ahora empieza a pensar, estoy viejo, si me caso o no me caso, si voy a pasar la vida con alguien, no voy a pasar la vida con alguien, si estoy en el trabajo adecuado o no estoy en el trabajo adecuado, mi sueño, ¿dónde lo dejé? Y si Dios no está con el fundamento de acá, es mucho más difícil. Yo veo esas 2 etapas bien cruciales y cómo nosotros nos involucramos como iglesia en la vida. Mira, puedo coincidir contigo en esa apreciación, y por eso creo que es necesario que nosotros como iglesia y como pastores trabajemos esa población y esa edad. Porque realmente en esa etapa, que ellos están como una esponja, como tú dices, influye realmente lo que uno como pastor hace y lo que uno como congregación hace para impactar esos corazones. No es que uno va a complacer a todas las poblaciones ni a todas las generaciones, pero sí creo que debemos darle una cierta mayor atención a esa población, son los niños, los preadolescentes, para que ellos puedan amar a Dios. Y esa mayor atención no es entretenerlos meramente en la iglesia, es llevarlos a encuentros genuinos
Carlos, Sí, con Dios. no. O sea, si algo yo valoro y honro de ese tiempo cuando yo era nene chiquito, es que esos ancianos de la iglesia te mandaban para el altar. Vamos para el altar y vamos a orar y Dios te va a tocar hoy. Sí. Y ciertamente habemos mucho de esa escuela. O sea, que si no hubiésemos tenido esa experiencia cercana con Dios en temprana edad, quién sabe dónde estaríamos Los nosotros. que permanecen son eso. O sea, yo pudiera evaluar, ¿qué hago? ¿Qué me invento? ¿Qué inventos hay de más? Pero yo tengo que hacer los que se apasionen por la palabra del Señor, Es correcto. que se apasionen por una relación con Dios, Ujú. que sea tangible lo que parecería intangible. Es un reto grandísimo. Grande. Yo no sé si tú estás consciente. Hace unos días yo grabé unos programas con un grupo de pastores amigos de Fuente de Agua Viva, con mi pastor, con el pastor Otoniel, para que salieran en enlace. Estamos hablando de los diferentes retos de la iglesia y más adelante tendremos espacio para hablar de un montón de cosas. Y quiero que hablemos de otro tema en que Ok. se quedó de la vez pasada. Y yo decía que, mira, yo no encuentro dónde yo puedo decir que me apasioné por esto. Que yo diga, este momento. Fueron Ok. muchas experiencias. Y yo le decía que, y te traigo esto a ver si tú estás consciente y que me hables sobre eso, que nosotros debiéramos hacernos, los pastores, los líderes en la iglesia, claro, para darle dirección a Dios, porque no quiero que nadie me vaya a malinterpretar con lo que voy a decir, pero para darle a la gente la dirección hacia Dios. Lo que he dicho en mi vida es a Dios. Me tengo que volver admirable. ¿Ok? Pero la pregunta que me hago todos los días es cómo me vuelvo admirable. Porque lo que admiran hoy, que el pastor Tony me decía, lo que pasa es que lo que tú admirabas cuando tú eras joven no es lo que estos muchachos están admirando hoy. Y tienes razón, uno siempre admiró. Yo admiraba al pastor Otoniel y admiraba a una generación más adulta que yo porque a lo mejor pensaba que en algún momento yo podía hacer eso, Ujú. ¿verdad? Y estaba criándome en ese ambiente. Pero hay gente que admira atletas, hay gente que admira artistas, hay gente que admira profesionales. Gloria a Dios. Y no todos están mal, pero es lo que admiran. Y hay que ver por qué razón los admiran. Por lo que tienen, por lo que no tienen, todas estas cosas. Pero como nosotros, y no sé si coincides conmigo en el aspecto de que tenemos que, si esta generación, ¿cómo nos pueden admirar? ¿Cómo lo que nosotros hacemos lo pueden admirar? ¿Cómo lo que cómo nosotros vivimos lo pudieran admirar? Que es un reto Ujú. para nosotros vivirlo sabiendo lo imperfecto que somos, los dolores de cabeza que nos da el querer vivir como se supone que vivamos. O sea, a ti te pasa, porque a mí es un dolor de cabeza. A mí es un dolor de cabeza Sí. saber que me tengo que comportar de una forma o que la gente espera que me comporte así. Aunque debo de comportarme así, ¿verdad? Ujú. Pero es un reto mayor sabiendo que la gente te mira, que la gente Ujú. de verdad. Entonces, ¿cómo uno se vuelve admirable para una generación que a lo mejor me admira? Y a la sociedad que vivimos no es de admiración, sino de crítica, que era el tema que estamos tocando. Mira, yo creo que de esto hablamos ahorita fuera de cámara. Yo creo que una de las cualidades que debe tener un pastor para que lo admiren hoy en día debe ser lo que es el servicio, la humildad y ser tú, Sí, la sin transparencia. perder tu posición, ¿verdad? Pero ser tú. Yo, los jóvenes que tengo en la iglesia, si algo nos ha ayudado a llegar a ellos, es eso, ser ellos. Pastor, vamos a jugar. ¿Quieren hablar conmigo? Vamos a hablar. ¿Quieren un consejo? Te lo damos, pero hay que hacer un broma, vamos a hacer broma. Que te vean a ti, que tú no solamente estás en el altar, en una posición seria de autoridad, ministrando, predicando, pero que también vean que también tú tienes la capacidad de quitarte la chaqueta, la corbata, Oye, sentarte con ellos eso es y poderoso. mostrarte tan humano como No, son ellos. Y la accesibilidad. Ajá, muy bien. Yo creo que eso es. Eso que tú dices, Jesús, es ese. Está brutal, porque es la accesibilidad. Yo puedo tener acceso a mi pastor. Porque la generación que vivimos es eso. La generación que quiere todo accesible. Lo piensas, Y exacto. inclusive las redes sociales te dan esa Sí, impresión sí. de que tú estás accesible a ese artista. Sí, Y a veces exacto. quien menos maneja las redes sociales de esa persona Sí, sí. es él. No es mi o amigo. ella. No, yo lo conozco porque yo sé lo que se come. Bueno, yo le envié un DM y me contestó, pastor. Pero es eso, lo que tú Es dices, la inteligencia artificial. Sí, ese elemento fíjate, de accesibilidad. la accesibilidad. Y nosotros a veces como pastores o ministros perdemos eso. Y creo que si queremos seguir siendo de influencia y queremos ser admirables por los que tenemos a nuestro alrededor, ser accesible, pero hay humilde, que ser servicio. cuidadoso también con ese aspecto de la accesibilidad, porque se compromete el tiempo. A lo que me refiero con la accesibilidad es que hay gente que no entiende todo lo que conlleva la vida pastoral, ministerial y la vida del ser humano que es ese pastor y piensa que accesibilidad es que tiene que estar todo el tiempo 24/7 al teléfono para ellos y todas estas cosas. Y aunque pueden ser labores del pastor,
si uno no se mete en la cabeza lo que realmente es accesibilidad, también puede caer en eso. Y como hablábamos en segmentos anteriores, pues entonces comprometes el tiempo y caemos en el error, como lo que hemos hablado aquí, de lo que es más la iglesia que mi familia, el hijo herido porque papi nunca estuvo y todas estas cosas. No, lo que yo considero que hablamos de accesibilidad es eso. Voy a estar aquí, el pastor Exacto. sabe. Jesús mismo era accesible, pero sabía cuándo esconderse también. Sí, exacto. E irse de la multitud. Exacto, sus momentos, sus lugares. Pero sí, yo creo que eso es una buena palabra y no lo había mirado así para considerar este aspecto de lo que es ser admirable, siendo accesible. Y te voy a decir algo, no es solamente para entrar en otro tema, y con ese tema entonces concluimos este segmento y que la gente se quede con ganas Esto es para lo interesante. que vamos a hacer. Interesante. No solamente los jóvenes, no solamente los jóvenes, los adultos también lo necesitan. Todos. Hay gente que quiere. Hoy me enviaron hoy el día de la grabación, me enviaron un reel de un artista conocido que pasó un evento de salud. Este artista pasó un evento de salud en días recientes, anuncia su cáncer días antes. Yo lo sabía, pero porque en privado un pastor que habla con él tenía la información, que es un pastor muy cercano a mí, ¿verdad? En mi familia. Y dice, mira, estoy orando por esto y lo otro, pronto va a salir esto a la luz, no digan nada. Yo puedo decir que tengo esa cualidad, gracias a Dios. Entonces, de la confidencialidad, yo tengo esa cualidad. Y veo el reel esta mañana que este artista dice, llamé a un pastor amigo. Llamé a un pastor amigo. Y le dije a ese pastor amigo, pa, él le dice, papá, le dice pa como de papá, porque él le dice, pa, tengo cáncer. Este es el artista diciéndolo. Ajá. Y el pastor amigo le responde, ajá, ¿y qué pasó? Y yo conozco a este pastor, que a veces es medio frío. Ok. ¿Verdad? Pero yo eso no lo quería llevar cuando veo el final del video. Y el artista le dice, que tengo cáncer. Y él le dice, ¿y qué pasó? Y entonces el artista vuelve y se lo dice. Y el artista le dice, mira, no sé qué pasó. Pues vamos a permitirle a Dios que te deje saber por qué. Wow. Vamos a permitirle a Dios que obre y que en su momento, si Él quiere que tú sepas el por qué o tú llegues a tu conclusión de por qué pasaste este proceso, lo puedas llegar. A mí fue sabio. Pero ¿a qué voy con todo esto? La accesibilidad de este hombre no fue una accesibilidad de este pastor. No era una accesibilidad de hoy. Fue de años atrás, cuando este artista no era artista, cuando este artista era un jovencito, que la esposa de este pastor lo ayudó muchísimo en su juventud para que este hombre se desarrollara y creciera. Y ahora este hombre estaba convencido que en un momento tan difícil podía confiar en esa persona que un día fue accesible, que un día se mostró accesible, que un día estuvo en una condición de un joven que a lo mejor otro le hubiera dado la espalda. Hoy, en este momento de necesidad, él, donde primero va, él lo dice así, en él encontré donde podía mostrar mi vulnerabilidad. Lo digo porque el artista ya lo dijo públicamente, ¿verdad? Claro. Y no he dicho aquí tampoco al artista. Pero me pareció muy interesante en el hecho y me acordaba de una reunión que una vez tuve con una persona, que era un realtor, que estábamos hablando y él me decía, todos nosotros debemos de tener en la vida dos amigos, un doctor y un abogado, me decía. Y yo le decía, ese día yo le decía, y número 3, y hoy lo tiene, un pastor. Pero yo me pregunto si nosotros como pastores nos mostramos amigos, porque no queremos que las congregaciones sean nuestros amigos, porque se violenta el respeto. O no solamente se violenta el respeto, o la gente deja de tener la imagen que tienen de nosotros, de superhombres, supermujeres, porque es lo que hemos proyectado, y cuando ven la humanidad, caemos en el error muchas veces de Jesús. Bueno, Carlos, Jesús mismo. Jesús tampoco se mostraba su humanidad a todo el mundo. Cuando Jesús va al monte Getsemaní, solamente 3 discípulos de los 12 tuvieron la oportunidad de ver a Jesús llorando, agonizando en el monte. Así que aún dentro de toda la gente que te rodea, sí hay unos con los que uno como pastor
pero sin embargo, todo lo que aprendió del padre, a quien se los enseñó, le dio la capacidad de llamarlos amigos. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Pero era una razón que le mostraba lo que quería el padre, lo que decía el padre. Y al mostrarle lo que quería el padre, lo que decía el padre, ahora tú estás en una relación conmigo diferente. Fíjate que no era mostrarte mi humanidad, ni mostrarte mi momento. Sí había un círculo más íntimo que sí. Él quiso llegar a compartir el dolor, que es lo que tú traes. Pero él, al considerar que compartía la palabra del Señor, y volvemos, yo no estoy diciendo aquí que nosotros tenemos que ser amigos de todo el mundo y que nos metemos en la casa de todo el mundo y que todo el mundo está con nosotros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy trayendo es el planteamiento en cuanto a lo que es la accesibilidad. ¿Cuán accesible nosotros nos vemos en el sentido de que la gente tenga la confianza de acercarse a nosotros? Porque hay un montón de gente que no se atrevería a decirle X o Y cosa al pastor por la reacción. Es como en los papás. Un papá que no tenga la capacidad de que su hijo... Yo prefiero que mi hijo tenga toda la confianza en mí. No quiere decir que no te voy a penalizar y que no te voy a educar y que no te vaya a castigar si fuera merecido un castigo, por decirlo así. Y que te voy a dejar pasar todas para que tengas o no tengas confianza. Es que yo no quiero que me tenga miedo. Yo no quiero que me tenga un estado lejano. A ese aspecto de accesibilidad quizás lo llevo. Y a veces, hablando de los pastores, ¿verdad? Nosotros como pastores, a veces eso es lo que la gente quiere. Y uno a veces para querer influenciar, uno está buscando qué hago, sea accesible. A veces la gente lo que quiere es que saber que tú lo saludaste, y funcionar, estás bien fulano, fulano. Y estoy aquí y funcionar, estoy aquí para amarte y para educarte. No para señalarte, maltratarte, humillarte. Correcto. En ese aspecto yo creo que es la mejor definición que le podemos dar a la accesibilidad, ¿verdad? Y a lo mejor también es uno de los errores por el tema que estábamos tocando de cuánta gente por ahí habrá herida. Pero gracias a Dios que ha habido una evolución en ciertos sectores y en muchos sectores dentro de la iglesia y del liderato de la iglesia, no solamente un pastor, el liderato de la iglesia. En cuanto a eso, yo creo que nosotros estamos llamados para amar, no para estar buscando manipular, controlar, como tú decías hace un rato, ¿verdad? De acuerdo contigo. Muy bien. Y yo creo que es de las mejores cosas. Ha transcurrido el tiempo, pero yo quiero que toquemos un tema más. Porque se quedó la vez pasada y yo creo que debemos de considerarlo. Y es un tema que no es solamente para las iglesias, es un tema que afecta la sociedad, las organizaciones, específicamente las organizaciones. Y cuando hablamos en el episodio pasado que contaste un poco tu experiencia, y volvemos, voy a hacer el disclaimer que hice allá. No quiero que se piense que estoy hablando de una organización en específico, ni que es un ataque a una organización, porque todas las organizaciones tienen una manera distinta de funcionar y todos tienen déficit en cómo se funciona, porque no hay organizaciones perfectas. Perfecto es Dios y nos da una capacidad para ir funcionando. El que no aprende y no evoluciona con el aprendizaje para hacer las cosas mejores, pues está en un error, ¿verdad? Pero hablamos de diferentes transiciones que tú tuviste como pastor y que estuviste poco tiempo en esos lugares. Y yo traía el planteamiento, que creo que lo mismo pasa en nuestro país, con el cambia de liderato, cada 4 años cambiando de líderes, y entiendo por qué cambian de líderes, ¿verdad? Y no voy a hablar de política ni de eso, tendremos otro podcast con este servidor de conexión política. No, eso lo voy a hacer aparte. Ahí está. No, tengo unos episodios ahí que van a salir de política, pero cada 4 años y no hay una visión a largo plazo. Y te preguntaba, ¿cuánto puede afectar? Y me trajiste unos puntos interesantes que son los que quiero que abunde. ¿Cuánto afecta en la vida de un pastor y de la congregación ese aspecto de quizás no estar un prolongado tiempo y que añadamos lo complicado de que no sea tan prolongado que no sabemos transicionar? Y con eso va a terminar. Y ahí hay tela para cortar. Sí, hay tela para cortar. Mira, pues número 1, lo que es esas transiciones. Como te dije en el segmento anterior, el episodio anterior, las congregaciones lo sufren, las iglesias. Porque ya son congregaciones que están mentalizadas de que tengo este pastor, pero este pastor no va a durar más de 3 años aquí, más de 2 años. Así que voy aquí a pasar el tiempo con él, pero yo sé que a los 3 años se va a ir. Ni me encariño, ni me involucro. Y ya de entrada, tú como pastor, tienes que luchar con esa mentalidad. O sea, de dejarle saber que aunque sí, como tú muy bien dices, hay un sistema
Pero independientemente de lo que ocurra o no, o sea, estamos aquí para trabajar, lo que queremos es el bien. Así que eso al mismo tiempo te limita en la posición de pastor de poder desarrollar una visión a largo plazo, más allá de 3 años. La iglesia pues entonces no tiene un crecimiento como debería tener, echar para adelante por eso. También te comenté en el episodio anterior que muchas veces se pasa por alto la estabilidad aún de la propia familia, en este caso el pastor, que también sufre porque no solamente es el cambio de una congregación, ¿verdad? El cambio también en algunos casos, yo por lo menos he estado en el área mía, pero conozco otros pastores, amigos, hijos de pastores, que se han tenido que trasladar del área este al área oeste, o del área metro al área centro de Puerto Rico, que son cambios que no solamente involucran a la iglesia, sino que cambio de escuela, cambio de trabajo, cambio de casa, nuevas amistades, universidad. Y si algo he procurado, Carlos, mi esposo y yo, es ahora con nuestros hijos, si algo hemos querido es que Dios nos dé una estabilidad como familia, para que mis hijos no tengan ese cambio y cambia y puedan crecer en una congregación donde puedan tener sus amistades, puedan amar a Dios y gracias a Dios hasta el momento Dios nos ha regalado ese detalle de poder tener esa permanencia o estabilidad en la iglesia donde estamos. Obviamente el tiempo es de Dios, ¿verdad? Dios nos asigna un tiempo y Él es el que dirá. Pero de ahí para afuera, uno como pastor tampoco tiene la mentalidad de salir. O sea, Claro. cuando uno empieza, uno aquí, Sí, uno se eso proyecta, es. tú sabes. Y aun cuando tú piensas que, ¿qué más voy a hacer? Vuelve Dios y dice, mira para el lado, hay más que hacer. O sea, que el pastor no quiere salir de una congregación. Pasa que llega el momento, vuelvo y te repito, añado el elemento espiritual. Que ahí va. Ahora Que Dios iba te a dice hacerte una pregunta de esa, dale. que tú entiendes que ya es el momento de Dios y se te mueve. Ahora, que hay gente que utiliza ese punto espiritual Ahora es que para voy. entonces tomar decisiones y moverse. Ahora es que voy a la candela. Tú y yo participamos de un segmento de radio cuando nos brindan la oportunidad que se llama Para Pensar. Ajá. Y muchas veces son temas así, ¿verdad? Medios controversiales. Sí. Yo les llamo temas de aprendizaje y de conversar. Aquí no hay, a mi entender, no hay un ABC y Exacto. un 2, 3 de cómo se hacen las cosas. Yo siempre aclaro cuando participo de ese segmento y usualmente me traen temas de la vida pastoral. Y siempre digo que las organizaciones son diferentes. Las organizaciones son diferentes y tienen una metodología diferente y estructuras diferentes para operar en los movimientos de sus pastores y su liderato. Correcto. Y eso se respeta, porque yo creo que debe haber organización. Si claro. no se llamarían organización y fuera un desorden y fuera una locura, ¿verdad? Así por eso yo creo en el sistema, aunque no es perfecto de la iglesia, como se le llaman, de congregación, lo creo porque debe haber una organización dentro de las cosas que se hacen. Y yo creo que Dios es organizado. Pero todos nosotros pertenezcamos a la organización donde pertenezcamos. Hay un jefe que está sobre todos. El jefe es Dios. Y cuando de verdad uno puede decir, y tú mismo te metiste en el hoyo, y esta era la pregunta que te tenía, pero como ya tú sabes, todas las conversaciones que tú y yo tenemos fuera de esto, ya sabes por dónde iba. Cuando uno sabe y reconoce que verdaderamente es Dios y no es un impulso de por lo que me ofrecieron, o donde uno llega en el conflicto, y no te quiero exponer, volvemos, esto no es para exponerte porque sé que tu experiencia de organización es una, la mía es otra y todos estamos en lo mismo, ¿verdad? Dentro de organizaciones, pero no quiero ponerte en el spot para nada, lo que quiero es que conversemos. Y si les quieres esquipear la pregunta, la esquipea. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno quizás quieren hacer movimiento con uno y uno considera que Dios no quiere ese movimiento, o cuando uno quiere el movimiento de parte de Dios porque uno está convencido que es Dios, pero y ahí es donde yo creo que está bien difícil el asunto. Mira, y traigo esto para que toquemos el otro tema, que es las transiciones al salir. Porque hay mucha gente que no quiere salir, que a lo mejor fuera el tiempo de salida de lugares donde se encuentran y que hay cosas que lo atan, que no necesariamente es Dios. Es bien complicado. Esto no es un ABC, volvemos un 2, 3, no está bien, no está mal. Nuestras opiniones y lo que pensemos. Mira, vamos, creo que te la puedo contestar sin esquipearla. Número 1, es algo bien personal. Por eso me gusta, por eso decidí hacer esto contigo. Es algo bien personal.
de la persona, del pastor en este caso. Soy de los que creo, número 2, en los movimientos de pastorado que hemos tenido en mi casa, mi esposa y yo nunca he tomado la decisión solo. Siempre he tomado la decisión en conjunto con mi esposa. Aunque yo soy el pastor en nuestro sistema, ¿verdad? Yo soy el pastor principal, pero donde va Juan Carlos va Betsaida. Y de la Y familia. donde va Juan Carlos y Betsaida van los nenes, así que Claro. esas decisiones los involucran a ellos. Así que mi esposa, cuando llegó el momento de tomar decisiones, yo tenía que consultarla a ella. ¿Qué piensa? Tener también su opinión en cuenta antes de tomar la decisión. Número 3, es una experiencia bien individual de cada cual, pero sí yo creo que uno no puede salir de una congregación para otra huyendo de los problemas. No, definitivo. Sí podemos ponerle un ¿por qué no salir? Ahí sí. ¿Por qué no hacer Porque el sales movimiento? huyendo de problemas Eso sí. y en otro lugar te vas a encontrar más problemas. Sí, sí, O sea, porque problemas hay donde hayan seres humanos. claro. No puedes salir porque estés huyendo de un problema. Si es el momento de salir, tampoco debes buscarlo. Interesante. Si Dios está en el asunto, Dios se va a encargar de poner todo en su sitio para que tú salgas, pero no porque tú lo buscas. Y cuando buscas, ¿verdad? Me refiero a un sistema conciliar, donde tú llamas a tu líder, mira, yo creo que ya mi tiempo aquí se acabó, si surge algo por ahí, alguna congregación en tal lugar. Pero ¿y si Dios te dio el aviso de que busques? Porque se cumplió tu tiempo allí. Eso es diferente. Bueno, si Dios te da el aviso, si Dios te da el aviso, pues tú haces la llamada. Sí. Pero sí. tampoco, No, te entiendo. pero tampoco, no, tranquilo, es lo que coordinaba. No, pero te entiendo. Pero te mira, entiendo. si Dios te da el aviso, pues no hay problema. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que Yo- no debemos de... Hace unos días, y perdón que te interrumpa, porque hace unos días tocamos un tema así en la radio, y yo decía que, por ejemplo, un pastor no debe determinar ningún movimiento por lo económico. Ujú. Aunque lo económico influencia, pero no debe ser lo económico quien dictamine lo que tú vas a hacer. Si te mueves o no te mueves, si entras, si no entras, si sales o no sales. Porque entonces lo económico sería tu Dios. Correcto. Entonces, en ese sentido, entiendo la premisa que trae de uno buscar, porque sería una estrategia, sería una planificación a nivel personal, y por encima de lo personal, en lo que nosotros hacemos, está Dios. Y por eso sí Correcto. te entiendo. Pero soy de los que creo Plenamente. en no buscar. O sea, si Dios está en el asunto, aun cuando Dios te haya hablado, si no buscas, Va a surgir. va a llegar donde ti. Exacto. O sea, va a llegar. Y aún si Dios te habló, que ya tu tiempo se acabó en ese lugar, o sea, tampoco enganches los guantes y te Hay que sientes a seguir esperar. trabajando. Hay que seguir Claro. trabajando. No, y O sea, hay una tienes que congregación seguir. que cuidar. Claro. Y hay una gente que depende del pastor. Porque está también el otro extremo, la otra cara, que como Eso ya sería Dios me egoísta. habló, Sí. que ya mi tiempo aquí se acabó, pues Eso es te un trabajo cruzan los secular, brazos. es un trabajo secular, no hago más nada. Entonces eso es súper egoísta. No funciona Porque así. la gente se daña. Entonces la congregación se daña. Entonces, pues, el que viene detrás de ti es el que tiene que... Pagar los platos rotos. ¿Te ríes por experiencia propia? Ahí sí que le doy skip. ¿Tengo que editar esto? No. Pero digo, ya hablamos de forma general. No, lo Tú hice sabes, son de hablamos broma, de lo hice son forma de broma. general. Mis experiencias... Son los... Es lo regular, es lo que pasa. Pero no mis lo regular, pero es lo que Pero pasa. mis experiencias personales, en los 3 cambios que he tenido, en las iglesias que he llegado a pastorear, o sea, gracias a Dios los pastores que han estado antes que yo, han hecho un buen trabajo, o sea, de trabajar, o sea, que no Pero tengo... si no ha nos sido mi caso. hablaste en el episodio anterior que te tocó trabajar unas transiciones Ujú. donde hubo que sanar gente. Correcto. Y a lo mejor no es por un caso grave, es por el tan solo hecho de una salida. Correcto. Ya no tengo a. La gente se Correcto. encariña con el pastor, la gente ama al pastor. Y yo creo que debe ser así, no hay nada malo con esa gente que no le agrada eso. Y yo decía, nosotros yo hablaba con alguien y yo decía, ¿qué de malo tiene eso? Yo quiero que la gente me ame. Yo Ujú. deseo que la gente me ame, porque yo amo a la gente. Exacto. Qué mejor que te traiga un arroz con dulce. Nosotros le íbamos a traer un arroz con dulce dominicano a la iglesia, una familia dominicana que estaba de visita en la iglesia. Y mientras estuvieron de visita, vinieron todos los domingos porque son familia de la iglesia. Ok. Y antes de irse, querían agradarme y traerme un dulce dominicano. Y eso para mí fue cuando a mí me traen un aguacate, el palo de guanábana. Un palo de guanábana allí que me regalaron una vez. Eso es agradable porque es una muestra de amor. Entonces, en estos días he hablado con una gente de que como también en el ministerio, son temas que hablaremos en el futuro, cosas que se dan, hay gente que abusa de eso. Ujú. Pero yo tampoco, o sea, yo no puedo condenar a aquellos que abusan de eso en el sentido de que si tú lo llevaste al abuso es problema tuyo. Pues yo quiero que la gente me ame,
como yo amo a la gente. Entonces una cosa es que la gente te ame, que tú abuses del amor y el afecto de la gente, que son otros 20 pesos. Y la gente se hirió quizás por el tan solo hecho de que, por eso mismo, las salidas. Y las salidas, y cuando uno entre, y el esfuerzo que te tocaba hacer, ¿verdad? En el aspecto personal tuyo, lo que hablábamos. Y es normal en estos procesos, ¿verdad? Y también tiene que entrar la madurez del pastor que entra, o sea, de comprender, ponerse en los zapatos, ser empático con esa congregación y trabajarlos, o sea, sanar, ganarte a la gente. El poco tiempo, que era lo que hablábamos de esas transiciones, de estar poco tiempo y cómo se afectaba a la gente, cómo se afecta a la vida del pastor, yo creo que tampoco permite que un pastor crezca, madure y se desarrolle a ver un máximo potencial de lo que puede dar en el camino dentro de una congregación. ¿Verdad? El estar aquí, estar allá, y no sé cuán común sea en diferentes lugares. De verdad, en nuestra organización, puedo hablar de nuestra organización, los pastores duran mucho tiempo en ese lugar. Si fuiste llamado a ese lugar, fuiste llamado a ese lugar. No hay tal cosa como en 3 años te voy a llamar a ver si te cambio o no te cambio. A menos que surja algo que, por supuesto, haya que hacer un cambio y ya es una eventualidad mayor. Y cuando son eventualidades mayores, esto no es excusa, ¿verdad? Pero no es un mero te voy a cambiar por cambiarte o porque surgió una oportunidad o esto o lo otro, a menos que sea algo que definitivamente de parte de Dios se tendría que hacer o que a nivel organizacional es necesario. Las organizaciones también tienen necesidades y se evita lo más posible aunque tenga que surgir. En el caso mío, la Iglesia Pentecostal MI tiene sobre 500 y pico, 60 y pico iglesias en Puerto Rico. O sea que es una dinámica siempre constante. Va a haber esa necesidad, seguro. Es correcto. Hay pastores que se jubilan, que se retiran, otros que cogen un tiempo de descanso. Así que son necesidades que hay que cubrir. Y a nivel, oye, y mi respeto a nivel organizacional y a nivel de administración debe ser un gran reto. Esa persona, ese ente encargado de a nivel administrativo, a quién considero, a quién no considero. Por lo menos yo dejarse dirigir por Dios. No quisiera estar en los zapatos del obispo. Le decimos al obispo que es el presidente, no. Mi respeto, y es bien complicado. Y es de los aspectos que la gente no entiende dentro de lo que es lo organizacional. Dios manda, pero hay un elemento organizacional que definitivamente se tiene que tocar, que si no se toca responsablemente, se ven los errores. Y es un gran reto. Mi respeto, ¿verdad? A todas las organizaciones, a todas, porque todas tienen esos grandes retos, ¿verdad? De lo que es entrada, salida del ministerio. Ahora sí nos vamos a ir, ha transcurrido un montón de tiempo, ha sido interesante la conversación, pero ¿qué opinas de entonces la salida? La jubilación, por decirle así, o el pasar a otra generación, pasar el batón, no sé cómo lo veas. No tenemos que entrar en detalle, podemos tocar en otro episodio a cabalidad, pero como parte de esto del permanecer en lugares. Yo creo que son etapas que uno como pastor también tiene que prepararse. Yo estoy preparándome mentalmente para cuando llegue mi momento, si tengo que jubilarme, pasar la antorcha, disfrutarme el momento que estoy ahora, pero sé que llegará un momento en el que no me tocará estar al frente. Será otro el que va a estar guiando la boba, pero aún así estaré ahí dándome ayuda y mis consejos así lo necesite. Es de apoyo, es de reconocer la posición donde uno se encuentra. Yo siempre digo eso, otro de los temas también que me apasiona. Y después que hablo tanto de esto, yo digo DH, porque es una presión que me he puesto en mi vida. ¿Por qué me he puesto esa presión? Porque lo he hablado tanto que cuando me toque es mejor que hagas como dijiste. Ese es de los grandes retos que todos nosotros debemos de reconocer. Todo lo que nosotros hablamos hoy de mañana es mejor que mañana lo haga. Y con la era digital que todo queda grabado ahí. No. Olvídate. Que el pensamiento evoluciona. Por supuesto, pero tiene que haber una justificación más allá de que me dio la gana. Exacto. Es la posición que uno se encuentra. Exacto. Pero yo creo que nosotros debemos definir bien dónde nos encontramos, hacia dónde nos dirigimos. Y si nosotros podemos una vez más, que fue lo que hablamos en este episodio, ser de impacto a la otra generación, y hay otra generación que nos admire. Cuando seamos viejos, los oídos de esa gente siempre van a estar prestos para nosotros, nunca nos vamos a sentir inútiles. Amén. El amor de esa gente siempre va a estar, porque nuestro amor siempre estuvo. Es una siembra y cosecha. Exacto. Así si no la hacemos hoy, mañana no podemos pretender tenerla. Yes. Y no podemos caer en el error de querer manipularlo para que se dé. No se da mañana, se da en nuestro hoy. Como nosotros vamos edificando hoy, como vamos hoy y como vamos transicionando en ese aspecto de pasar el batón. Así es, prepararnos, como digo, ir preparándonos desde ya. Mira, ahí en la iglesia, y con esto termino, el año pasado
me llegó una pareja de pastores que ya se jubilaron ¿Ah, sí? dentro de nuestra organización y todavía tienen fuerzas y los estoy utilizando. Sí. Fíjate, y son de gran ayuda, me aconsejan cuando yo necesito consejo o algo, pero al mismo tiempo también, Carlos, le enseño a la iglesia, aunque ya ellos no son pastores principales, a honrarlos como quiera, como lo que Claro, son. sí. Y los llamo Pastor La honra, Efraín, sí. Pastora Irma, reconocerlos, porque Sí. son gente que, si tú y yo como pastores jóvenes estamos donde estamos, son Claro, gracias a ellos que definitivo. se quemaron las rodillas antes que nosotros. Te lo Así aplaudo, te lo aplaudo. Oye, reconocerlo. dos cosas. No todo el mundo tiene la capacidad que tú tienes. Hay gente que se mete en la cabeza, ahora viene este a mandar, ahora la gente lo va a querer ver. Entonces ves una Que de dolor hecho- de cabeza para mi vida. Esto se lo voy a decir. Tenía amigos pastores que me decían, deja que tu pastorees un pastor jubilado para que tú veas. Y mi experiencia ha sido totalmente diferente. Porque tu mentalidad es diferente a los que te lo decían. Y aquellos que se lo decían, te estoy diciendo hoy, no son bromas. Pero es una madurez. Y es un enfoque de lo que realmente es el llamado de Dios en ti. Y dos, lo otro que iba a mencionar, es decirle usted tenga a esa pareja que sabe ubicarse. Ujú. Yo creo que Eso es nosotros tenemos un problema de ubicación. Nosotros los ministros, nosotros los pastores, muchas veces tenemos un problema de ubicación. Sabernos ubicar en la organización, sabernos ubicar. Estoy hablando de esto porque es donde nosotros nos rodeamos, pero esto Ujú. pasa en diferentes ámbitos, en la empresa, en lo político, donde no se sabe ubicar, dónde te toca estar hoy y produce y da tu máximo potencial donde estás hoy, Exacto. da fruto donde estás hoy, que Dios tiene algo más para ti, Dios tiene algo más para ti, créelo, que voy a dejar de creer, no vas a dejar de creer, Ujú. quieres crecer, está en tu corazón, vas a crecer, pero saludablemente, adecuadamente. No es un mundo ideal, yo no soy perfecto, Yo tampoco. pero trato de todos los días orar para saber dónde me ubico. Amén. ¿Dónde me ubico? Amén. Cómodo. Nada más. ¿Qué ¿Estuvo decir? cómodo? Cómodo, sí. ¿Estuvo cómodo? Estamos cómodos. Estuvo chévere. Despide tú Aunque todavía está en las plataformas de la iglesia, pero despide tú y nosotros Bueno. vamos a hacer algo juntos. Vamos a hacer algo pronto juntos. Sí, así que estén pendientes. Próximamente estaremos trabajando unos proyectos con Carlos, ¿verdad? Que llevamos tiempo hablando y meditando y organizando y llegó el momento de meter mano. Así que estén pendientes por ahí, ¿verdad? Manténganse conectados en las redes sociales. Gracias por prestarnos de su tiempo para escuchar y esperamos que esta conversación que hemos tenido aquí haya sido de bendición, de edificación a su vida. No tenemos la verdad absoluta, No, ¿verdad? Pero esto- hablamos del corazón, de la y siempre experiencia que hemos tratado de tenido. dejarlo saber. Esto Claro. no es la verdad absoluta, pero la Claro. experiencia. Así que Y esperar que gracias. la gente sea edificada. Da tus redes sociales ahí antes de despedirnos. Nada, Facebook, Instagram, Pastor Juan Carlos Ramírez, allí nos consiguen. Y en la iglesia, La Iglesia de Dios Pentecostal MI de Canóvanas, la Iglesia de la Familia, Facebook, Instagram y YouTube como Canóvanas Pueblo, la Iglesia de la Familia. aquel que no tenga una iglesia donde congregarse, días de reuniones. Estamos allí los martes y jueves, 7:30 de la noche, y los domingos a las 9 de la mañana. Allí madrugamos. Allí estamos. Así que será un honor si estás en Canóvanas o cerca del área de Canóvanas en Puerto Rico. Por favor, contáctanos y será un honor poder recibirte y ser de bendición a tu vida. Gracias, Carlos, por este espacio. Tu familia sabe que también les amamos. Son especiales para nosotros. Aparte de eso, nuestras esposas cumplen el mismo día también. Sí, así mira, que para allá. imagínate que Este año no celebramos el cumpleaños juntos, algo hay que inventar Algo hay que entonces. inventar, sí. Tenemos que hacer algo. No lo hemos hecho. Tenemos Si no, esa. vamos con una candela. sí. Gracias por sintonizar. Nosotros nos consiguen en las redes sociales como @FAVCaguas. Sí me gustaría que vayas a la página en el internet, favcaguas.com. Ahí está toda la información de nuestra iglesia, la agenda de los servicios los miércoles, de lo que es miércoles de conexión y los diferentes servicios que tenemos en los miércoles, domingo a las 10:30 de la mañana. Allí también encuentras los videos de nuestros mensajes, el podcast. Allí vas a encontrar toda la información. Allí hacer la cita para consejo pastoral, favcaguas.com. Este servidor en las redes sociales, PR Carlos Rafael, no es de Puerto Rico, es pastor Carlos Rafael en el Facebook, en el Instagram. Será una bendición conectar contigo. Gracias por estar en sintonía. Como dijo Juan Carlos, vienen planes futuros. Vas a saber un poco más de nosotros. Y por supuesto, este podcast de conexión, miércoles de conexión y lo que está sucediendo en nuestra iglesia para edificación de las vidas. Te bendigo. Nos veremos en una próxima ocasión.